Quiero que pienses en algo que te va a incomodar. Hoy, en algún lugar del mundo, una empresa ha despedido a 500 empleados, pero al día siguiente va a publicar los mejores resultados financieros de su historia. Esto no es un escándalo, es el modelo de negocio del futuro. Meta, año 2025. Unos récords de ingresos, pero de forma simultánea despiden a 8.000 personas en un solo día. Meta ha sufrido un crecimiento interanual del 22%, 200.000 millones de dólares en ingresos anuales. Y la lógica hace pensar que a medida que aumentan los ingresos, también aumenta el número de personas que trabajan para esa compañía. Pero estamos viendo que ocurre lo contrario. Meta no es la excepción, es la norma. Microsoft ha hecho exactamente lo mismo. Un año que ha sido de absoluto récord en todos los sentidos, no solamente en los ingresos, sino que también en los despidos. Intel también ha recortado un 20% su plantilla. Está pivotando hacia la inteligencia artificial mientras tiene a su cargo 21.000 trabajadores. Esto, repito, no es una anomalía, es la tendencia que se va a acentuar en los próximos meses y años. Solamente en 2025, más de 180.000 despidos. Y no porque estemos atravesando una crisis, sino porque estamos entrando en un periodo de super eficiencia. Se está produciendo algo que no habíamos visto nunca, jamás en la historia económica. Un desacople en tiempo real del crecimiento de las compañías, de su rentabilidad, que no va correlacionado con el número de empleados, sino que de hecho ocurre lo contrario, cada vez hay menos empleados, pero la productividad aumenta. Esto no significa que el capitalismo esté en crisis, significa que es el fin del capitalismo. El capitalismo está entrando en su fase final. Y si no entiendes qué significa esto para ti, para tu trabajo, para tu dinero, para tus ahorros y para tu patrimonio, estás a punto de quedarte al margen de la mayor redistribución de riqueza del siglo XXI. Bienvenido a la nueva era post-capitalista. Vamos a los números porque los números no mienten. Sebastián, el CEO de Klarna, el que estás viendo ahora mismo en pantalla, Klarna es una de las mayores fintechs del mundo y en esta reciente entrevista dijo algo que debería estar en todos los titulares de todos los periódicos del planeta. Dijo lo siguiente: hemos pasado de 7.000 personas a menos de 3.000, es decir, un 50% menos, y no pedí un solo euro adicional de inversión para hacer todo esto. Parece imposible, pero no lo es. Una empresa que duplica su capacidad operativa cortando la mitad del equipo. ¿Cómo? Pues con la inteligencia artificial. Y esto sí tiene relación directa con los activos digitales como XRP. La pregunta que él mismo se hace en 2030, cuando le preguntan cuántos empleados tendrá. Se pregunta, ¿2.000? No, porque puede que incluso menos. Pero es que Klarna no es la excepción, va a ser lo habitual en el resto de compañías. Simplemente hay que echar un vistazo a lo que está ocurriendo en el resto del mercado. Es la paradoja que los economistas llaman el desacople de la rentabilidad-empleo. Es decir, Alphabet, la antigua Google, publicó unos ingresos récord de 143.800 millones de dólares en el primer trimestre del año 2025, una subida del 16% interanual, y siguió recortando equipo, siguió despidiendo. Meta superó los 56.000 millones en un solo trimestre, mientras anunciaba despidos del 10% de su plantilla en mayo del 2026. Microsoft ha hecho exactamente lo mismo en 2025 con 9.000 personas, semanas después de publicar resultados que batían todas las previsiones. Y Coinbase recientemente redujo el 14% de su plantilla y su CEO lo explicó de la siguiente manera: los ingenieros están haciendo en días lo que antes tardaba semanas un equipo entero. El salario medio de los CEOs del S&P 500 subió un 9,7% en 2024, hasta los 17 millones de dólares aproximadamente. El ratio CEO-trabajadores es de 285 a 1. Esto no es una nueva economía, esto es la ley más antigua del capitalismo. El capital desplazando al trabajo. Pero esta vez la velocidad es diferente, esta vez no hay vuelta atrás. Esta entrevista, que te recomiendo que veas de forma completa, te va a arrojar muchísima luz sobre lo que está ocurriendo con la economía y, a lo que yo añado al final, el rol de los activos digitales. Para entender lo que está pasando, necesitamos volver a lo básico. En cualquier economía, algo tiene valor porque es escaso, y de hecho él lo discute en la entrevista. El oro es valioso porque hay poco oro. El petróleo es valioso porque cuesta extraerlo. El trabajo cualificado era valioso porque requería años de formación. Pero ¿qué ocurre cuando esa escasez desaparece? Pues que el precio cae a cero. Párate a pensarlo. ¿Cuánto cuesta hoy una foto? Cuesta literalmente cero.
Pero ¿cuánto costaba una foto en 1900? Una fortuna. Costaba literalmente una fortuna hacer algo tan sencillo como una foto. ¿Cuánto cuesta hoy un artículo de 500 palabras escrito con IA? Fracciones de céntimo. ¿Cuánto costaba ese mismo artículo hace años? Pues entre unos 50 y unos 200 euros. ¿Cuánto va a costar escribir código en 2027? Casi nada. ¿Cuánto costaba ese mismo código hace 5 años? Decenas de miles de euros. El CEO de Klarna lo ha dicho de una forma bastante sencilla y brutal, por no utilizar escalofriante. El coste de crear software va a bajar a cero. Punto. Eso es todo. Pero el problema es que eso no es todo, eso es simplemente el principio. Hay un segundo nivel que nadie está discutiendo, que es que lo siguiente que va a colapsar es no el precio del trabajo físico, sino el trabajo intelectual. Los abogados, los contables, los analistas financieros, los consultores de estrategia, todos los trabajos que durante generaciones se consideraron, entre comillas, a prueba de automatización, porque requerían criterio, requerían contexto, razonamiento y conocimiento especializado, y sobre todo muchos años de inversión, ahora están en la línea de fuego. La IA no solamente hace tareas, la IA acumula y reproduce conocimiento a escala infinita a coste marginal cero. El know-how, la experiencia, el criterio, todo eso dejará de ser escaso. Y cuando algo deja de ser escaso, deja de tener precio. ¿Cuál es la implicación? Que en la economía que se está construyendo ahora mismo, los únicos activos que mantienen su valor son los que no pueden ser replicados por código. Y esto nos lleva al centro de absolutamente todo. El CEO de Klarna no solamente habló de números, escribió la arquitectura del trabajo futuro. Cuando Klarna anunció que su IA de atención al cliente estaba haciendo el equivalente a 700 agentes humanos, el mundo se escandalizó, pero nadie prestó atención a lo que dijo a continuación. Dijo que el futuro de la relación humana en las empresas no es menos valioso, es al contrario, más caro. Que el servicio al cliente se convertirá en un lujo premium, el servicio VIP. Que en un mundo donde las máquinas lo resuelven todo, la conexión humana se convierte en el producto de mayor margen de beneficio. Y aquí viene la extrapolación que nadie hace todavía. ¿Qué industrias siguen el mismo patrón que Klarna? El más evidente es el legal. Los bufetes de abogados están usando IA para revisar contratos, due diligence y generar borradores. El trabajo junior ha colapsado en precio. ¿Qué es lo que queda? El criterio estratégico, la negociación, la relación con el cliente, todo lo que no puede delegarse a un modelo. Otro sector que se va a ver fuertemente impactado es el de la salud, los radiólogos, los patólogos, los diagnósticos de imagen. La IA ya supera a los radiólogos humanos en detección de ciertos tumores. ¿Qué es lo que nos queda? La empatía clínica, la decisión ética, la medicina de precisión personalizada. Una tercera categoría sería la banca y las finanzas. Exactamente lo que describe Klarna. El análisis de datos, la gestión de residuos rutinaria, el asesoramiento financiero estándar, todos ellos automatizados. ¿Qué es lo que queda? La gestión patrimonial de alto nivel, la asesoría estratégica para empresas, las relaciones institucionales. Pero es que esto no es todo, la educación también se ve afectada. La IA puede enseñar matemáticas mejor que la mayoría de los profesores. ¿Qué es lo que nos queda? Pues la mentoría, el modelo de referencia y la formación de carácter, la inspiración. Marketing y publicidad. El valor está en la estrategia de la marca, en la visión creativa y replicable y en la relación con la audiencia. Pero todo lo demás, la IA ya lo puede sustituir. La IA ya genera contenido, ya optimiza campañas y ya personaliza mensajes. Pero hay cosas que no sustituirá. El patrón es siempre el mismo. La IA toma, en principio y por ahora, las capas de valor medio o bajo. Lo que queda son los extremos, es decir, lo automatizable al 100% o lo irreemplazablemente humano. La pregunta es, en este nuevo mapa, ¿dónde quedas tú? ¿En qué posición te deja esto a ti? Ahora vamos a llegar al núcleo de todo esto, y es que hemos establecido que en la economía postcapitalista el conocimiento, el trabajo dejan de ser escasos. Lo he explicado muchas veces, esto tampoco no es una novedad. Y la pregunta lógica es, ¿qué es escaso en un mundo digital? La respuesta que, por desgracia, la mayoría de las personas no ha comprendido o procesado del todo es que los activos vienen con escasez programado o aquellos que son deflacionarios. No hablo de las criptomonedas como apuesta especulativa, sino me refiero a los activos digitales como un principio económico fundamental. Piensa, por ejemplo, en Bitcoin. A pesar de que yo no soy muy fan de Bitcoin, existen o existirán 21 millones como máximo. Su valor, en este caso, no viene de la utilidad inmediata, viene de la escasez matemáticamente garantizada. 21 millones, como he dicho, de unidades. Pero esa es la primera generación de activos digitales. Hay una segunda y una tercera y una cuarta generación de activos digitales que van mucho más allá de lo que propone Bitcoin. Porque el problema que está emergiendo ahora, y que el CEO de Klarna lo describe perfectamente, es el siguiente. En la economía agéntica, los agentes de IA van a necesitar realizar transacciones sí o sí entre sí.
a velocidades que ningún sistema bancario tradicional es capaz de absorber. No pueden procesar ese volumen. Y sobre todo a costes que hacen inutilizable el sistema SWIFT, con la confianza que no depende de intermediarios humanos. ¿Qué significa esto para el sector de activos digitales? ¿Qué necesita realmente la infraestructura de la economía agéntica? Necesita lo que la tecnología de contabilidad distribuida ya ha resuelto. Liquidaciones en 3 a 5 segundos. XRP, XLM, HBAR, XDC, todos con casos de uso diferentes en un futuro, probablemente con cuotas de mercado muy diferentes dependiendo del segmento del que estemos hablando, pero esta escasez digital va a ser la base de esta nueva economía postcapitalista, post-IA, una vez pasemos esta singularidad económica. El Fondo Monetario Internacional publicó en 2026 un informe específico sobre cómo la IA agéntica, en concreto, va a remodelar los pagos por completo. La conclusión central es la siguiente: los agentes de IA necesitan una infraestructura de pagos determinista, instantánea y sobre todo sin fricción. El problema es que los bancos no pueden dar esa solución. Las redes de tarjeta no pueden darlo y SWIFT tampoco. Solo las tecnologías de contabilidad distribuida, los activos digitales, los DLT. Así que quiero compartir contigo una reflexión que te imagines el futuro. Déjame pintarte un mundo, o el mundo más bien, que está viniendo. No en 20 años, en 5 años. En 2030, el CEO de Klarna tendrá 2.000 empleados o menos gestionando una empresa de servicios financieros con 200 millones de clientes. Reflexiona sobre eso un minuto. Las grandes consultoras habrán reducido sus plantillas un 40 o un 60%, mientras cobran tarifas más altas porque el trabajo que queda es el que más valor genera. Los estudios de abogados de 100 socios serán estudios de 10 socios con IA o con agentes de IA haciendo el trabajo de 90. Las agencias de publicidad de 500 personas pasarán a ser equipos de 30 con herramientas agénticas. Y todo ese flujo económico, todos esos agentes pagando a otros agentes, procesando transacciones, liquidando contratos, transfiriendo valor en tiempo real, va a necesitar una capa de liquidación que sea tan rápida y fiable como la propia IA que lo mueve. Los bancos centrales lo saben. Por eso exploran las CBDCs y las instituciones financieras también lo saben. Por eso está en el consejo de Hedera, Ripple lo sabe, por eso ya tiene acuerdos con más de 300 instituciones financieras en 40 países y por eso ha hecho las inversiones que ha hecho en los últimos meses. El CEO de Klarna resumió el futuro casi sin saberlo. Dijo que el problema de los sistemas SaaS actuales es que los datos están fragmentados y que la IA necesita el mejor contexto posible para funcionar. Que el futuro es una pila tecnológica donde todo está integrado, donde los datos fluyen sin ningún tipo de fricción. Eso es exactamente lo que describe una economía construida sobre ledgers distribuidos, como por ejemplo ICP. Un registro único, inmutable, transparente, donde cada transacción es verificable, donde la confianza no depende de instituciones, depende del código. Pero no nos desviemos, volvamos al principio. Las empresas son más rentables y tienen menos empleados. El trabajo intelectual está perdiendo valor, está bajando de precio y el conocimiento se está democratizando hasta el punto de valer casi cero. Pregúntate en este mundo qué es lo que mantiene escasez. Cosas que ya sabemos que son escasas. No tu título universitario, no tus años de experiencia y ni mucho menos tu conocimiento técnico que mañana va a ser replicado por una máquina. Además de los activos digitales, la tierra, el control sobre la tierra, los recursos naturales, eso va a seguir siendo escaso. Metales preciosos, por ejemplo, la atención humana, es decir, tienes 24 horas al día, esa atención va a haber una guerra para capturar esa atención en una economía postcapitalista. Y lógicamente, si me sigues, los activos digitales, los activos que mantienen esa escasez programada. La escasez la mantienen las infraestructuras sobre las que se construirá la economía agéntica. La escasez la mantienen los que entendieron, antes que los demás, dónde se mueve el valor cuando el trabajo deja de ser escaso. Y lo importante no es si creo que esto va a pasar, lo importante es que ya está pasando. Ya estamos en esa singularidad económica. La pregunta es, cuando llegue el momento de que un agente de IA pague a otro agente de IA por un servicio, por ejemplo, en una fracción de segundo, sin bancos, sin intermediarios y sin fronteras, ¿estarás en la capa de liquidación de esa transacción o estarás fuera? ¿Estarás mirando o participarás de ese ecosistema porque te has posicionado antes? Allí es donde entran en juego activos como XRP, XLM, XDC, SHX, HBAR y un conjunto de activos digitales que entre sí de forma complementaria van a cumplir una función no solamente en el sistema financiero tradicional, sino en la economía agéntica. En el caso de XRP creo que tendrá una extensión, un caso de uso mucho más extendido en el sistema financiero tradicional y quizá HBAR tenga más peso en la economía agéntica.
La realidad es que no lo sabemos y es tan prematuro intentar sacar esas conclusiones que realmente con el paso de los años nos daremos cuenta de que no es excluyente, sino que le vaya bien a Chevar en la economía agéntica, lo único que va a hacer a XRP, lo único que va a provocar a XRP es que se refuerce en su rol en la parte del sistema financiero tradicional. Es como pensar que para que le vaya bien